Hola, mi nombre es Cristina de Pinedo Estremera, soy profesora del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, y voy a presentar la investigación titulada Juego, Sonrisa y Arte, tres doctores imprescindibles, cuando el juego se viste de humor positivo y lleva puesta una nariz roja. El clown de hospital y terapias lúdicas infantiles con payasos hospitalarios. El contenido de esta exposición estará estructurado según este índice en las siguientes partes. Se hará una presentación, después una introducción, posteriormente el estado de la cuestión, en el que se abordará el panorama actual de estudios de terapias de payasos de hospital, así como estudios generales y investigaciones específicas de terapias de payasos de hospital. Después se hará una conclusión y finalmente una bibliografía. Como presentación de esta exposición, resulta interesante hacer alusión a Robert Holding, quien creó la primera clínica de la risa en Gran Bretaña y además ha escrito varios libros sobre este tema. Él afirma que la risa, la sonrisa, el optimismo y el juego aceleran la recuperación y la curación de cualquier enfermedad. Un planteamiento similar a la cita anterior es el que tenía Norman Cousins, que fue periodista y profesor estadounidense, investigador en el área de medicina, enfocado en investigar la importancia de la risa y el humor en la salud y el bienestar. Como dato significativo y a destacar, diremos que él conoció y experimentó de primera mano y en primera persona los beneficios del humor y la risa que él se aplicaba a sí mismo para tratarse satisfactoriamente de la enfermedad degenerativa que le diagnosticaron, que se llamaba espondilitis anquilosante. Él obtuvo resultados positivos, mejorando así su salud. Él decía que la risa es un antídoto natural y poderoso contra el dolor y la enfermedad. Es importante defender y concienciar, como hará esta investigación, que el juego, el humor, el arte, son elementos terapéuticos de salud, entendiendo la salud, como la define la Organización Mundial de la Salud, no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado completo del bienestar. A modo de introducción, conviene señalar que cada vez existe mayor concienciación sobre la importancia del tema de esta investigación. Y es por eso por lo que ya en 2012 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud en Denia. Años después se celebró el Congreso Nacional de Juegos de Salud en Madrid en el año 2014 y en ese mismo año tuvo lugar el primer Congreso Iberoamericano de Terapias Recreativas en Pediatría Oncológica. Si se hace un análisis de la situación en la investigación de los estudios actuales y tomando como referencia 3 revisiones bibliográficas de 2021 y 2023, podemos decir que el panorama actual de investigaciones no es muy positivo, ya que existen pocos estudios sobre este tema de investigación, la mayoría son extranjeros de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, Colombia, y la mayoría tienen un bajo índice de impacto. Aunque es cierto que existen pocos estudios sobre el tema, sí llama la atención que en el año 2019-2020 hubo un aumento de publicaciones coincidiendo con la pandemia mundial del COVID-19. Además, en esta época, a pesar de las medidas de acceso tan restrictivas que había en los hospitales, surgió una nueva modalidad terapéutica llamada teleclowning, que consistía en hacer terapias de payasos de hospital a través de videoconferencia o a través de una pantalla. Las investigaciones que se hicieron de teleclowning llegaron a la conclusión de que esta nueva modalidad terapéutica afectaba positivamente tanto a los menores hospitalizados como a los familiares como al personal sanitario.
Tomando como referencia la situación de los estudios actuales, conviene destacar la tesis doctoral de la autora, que ha sido fuente de información y bibliografía principal de esta investigación. Para entender lo que es un payaso de hospital, conviene aclarar que es aquel actor que utiliza el arquetipo del clown como técnica teatral para comunicarse, consiguiendo mediante el arte, el juego, el humor y la ternura hacer más amable y llevadera la experiencia de la enfermedad, del paciente y de la familia. Los payasos acompañan, cuidan y ayudan a que la lógica pueda ser subvertida y que a partir del problema, la enfermedad, emerja la posibilidad de diversión. Para analizar el panorama actual de los estudios de terapias de payasos de hospital, lo voy a hacer desde dos vertientes, positiva y negativa, que casualmente son las dos vertientes con las que trabaja el payaso de hospital para transformar y hacer más positiva la experiencia de la negativa enfermedad. Como aspectos negativos, en este panorama hay que señalar que existen pocas investigaciones sobre el tema, como ya concluyen la revisión bibliográfica de estos autores, en la que se analizaron 42 publicaciones sobre el juego hospitalario y solo 6 de ellas se referían a los payasos hospitalarios. Como aspectos positivos, podemos decir que este tema de esta investigación es bastante novedoso desde 2012. Año en el que se celebró el primer Congreso Nacional de Psicología Positiva, en el que se llevaron a cabo 3 ponencias, 3 comunicaciones y un simposio de payasos de hospital. Además, según apuntan los estudios ya desde 2008, la presencia de los payasos de hospital ha aumentado rápidamente en los últimos años. En resumen, podemos decir que una nariz roja de payaso de hospital puede hacer navegar a un niño por un mar de felicidad, ya que según investigaciones recientes de 2003, así como otras anteriores, el payaso de hospital puede aportar numerosos beneficios, como un cambio de rutina hospitalaria, bienestar y relajación, alegría y diversión, mejorando el estado de ánimo, mejora la relación entre padres, pacientes, sanitarios, propicia la autonomía, estimula el juego infantil, disminuye tensiones o aumenta la comprensión y el apoyo. Como ya se ha dicho, hay que crear conciencia sobre la importancia del humor, el juego, el arte como recursos o elementos terapéuticos. Por eso, en el presente epígrafe se hará referencia a algunas de esas investigaciones que recogen prácticas significativas de terapias de payasos de hospital. Y de alguna manera todas ellas comparten o parten de la convicción de que el doloroso proceso que experimentan los niños durante la hospitalización se hace al menos tolerable cuando juegan. Son iniciativas, proyectos e investigaciones que tendrán una estructura, objetivos o formatos diferentes y utilizarán distintas estrategias de intervención dada su diversidad. Dentro del resumen de estudios de tipo general de terapias de payasos de hospital se llegan a conclusiones bastante interesantes, como por ejemplo que los payasos de hospital mejoran la imagen que se tiene del hospital, así como estos payasos pueden modificar positivamente la percepción de la enfermedad y la relación que los niños tienen con ella. Es interesante destacar una investigación llevada a cabo en 2017 que considera que las terapias de payasos de hospital ayudan al tratamiento, la recuperación, la disminución del dolor, del estrés y de la ansiedad. En 2020 se llevó a cabo una investigación en Israel con conclusiones significativas y curiosas, que afirmaba que las terapias de payasos de hospital podían incluir medidas de ahorro de gastos para el hospital. Dentro del resumen de estudios sobre la repercusión de la labor de los payasos hospitalarios, se llegan a conclusiones también evidentes y significativas, y se afirma que el impacto positivo que tienen las terapias de payasos de hospital tiene lugar en distintas personas y patologías.
Además, se han llegado a medir en otros estudios el nivel de satisfacción de los padres y personal sanitario por la actuación de los payasos hospitalarios, con conclusiones bastante positivas. Hay un estudio también, por ser un poco más actual, que merece la pena destacar porque se ha hecho con una muestra de niños bastante grande, 182 menores hospitalizados, que concluyeron que la intervención de los payasos de hospital es divertida y que los niños se sienten contentos con las rutinas clownescas y con los procedimientos de magia y juego, por lo que los niños anhelan la visita hospitalaria de estos payasos. Dentro del resumen de los estudios de terapia de payasos de hospital en procedimientos médicos de cirugía menor, también se llegan a conclusiones relevantes. Por ejemplo, en este estudio de 2008, llevado a cabo con una muestra significativa de 60 niños, se concluyó que la terapia de payasos de hospital reducía el estrés, el miedo y se favorecía la consecución de los objetivos terapéuticos, y estos se mantenían 7 días después del alta. Hay otra investigación de 2009 que sus conclusiones se corroboran en otra investigación de 2017. Se dice que el efecto de los payasos de hospital reduce la ansiedad y esta ansiedad también se reduce en los padres cuando los niños entran en la sala de operaciones. Hay otro estudio de Bagnoli llevado a cabo con una muestra mayor de 75 niños que considera que las terapias de payasos de hospital reducen la premedicación de la operación y son una alternativa a la delicada medicación del midazolam, y por tanto los payasos generan un buen recuerdo de la intervención. Hay otro estudio más actual que es significativo, además de por esta actualidad, porque está llevado a cabo con 25 profesionales, en vez de con niños o con pacientes o con personal hospitalario. Esta investigación llega a la conclusión de que los payasos son valiosos para los niños con enfermedades graves o discapacidades mentales en varios entornos de atención. Dentro del resumen de los estudios con payasos en los que mejoran los síntomas de la enfermedad, también se llegan a conclusiones significativas. Por ejemplo, hay un estudio que llega a la conclusión y que tiene evidencia de que los niños oncológicos toman menos analgésicos. Así como, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en 2014 con una muestra de 32 niños que se estaban sometiendo a una inyección de corticosteroides intraarticulares porque padecían artritis idiopática juvenil. Estos niños, mediante la terapia de payasos de hospital, sufrieron menos dolor y menos estrés y su respuesta ante esta prueba fue más positiva. Destacar un estudio de 2011 llevado a cabo con 43 niños que padecían patologías respiratorias. Se vio cómo con la intervención de los payasos de hospital los menores mejoraban su presión, su frecuencia cardíaca y su temperatura. Dentro del resumen de estudios de terapias con payasos de hospital en oncología, merece la pena destacar un estudio de Nueva York llevado a cabo en el 98 con dos grupos de control diferentes. Un grupo con 27 niños que eran receptores de trasplante de corazón durante 3 biopsias consecutivas en el cateterismo cardíaco, y otro grupo de 32 niños que se sometieron a procedimientos invasivos de cateterismo cardíaco. Ambos estudios llegaron a la conclusión de que a través de la terapia de payasos de hospital hubo una disminución del malestar y a los médicos les resultó más fácil la tarea del procedimiento médico. Hay otro estudio llevado a cabo en Murcia con un grupo de 30 niños que se sometieron a un procedimiento de punción lumbar o aspirado de médula ósea. Tras la intervención de los payasos de hospital en estos niños, se vio cómo se disminuyó el miedo a los procedimientos dolorosos, y este efecto es a corto plazo, pues tras su marcha desaparecen las diferencias entre los grupos. Además, en Portugal, en fase inicial, se llevó a cabo en 2012 un estudio con una muestra bastante significativa de 120 niños, en el que se midió el impacto que tenían los payasos de hospital en un procedimiento de quimioterapia, y se vio cómo las reacciones físicas, las náuseas, los vómitos, las emociones y los comportamientos también mejoraron. Como conclusión, diremos que por todo lo expuesto en esta investigación se puede afirmar que el arte, el juego, el humor son 3 grandes generadores de salud, aún más en contextos hospitalarios.
han quedado demostrados los numerosos y variados beneficios de la risueña calidad asistencial que ofrecen los payasos a los menores hospitalizados, así como la enorme influencia positiva que estos tienen sobre el paciente, la familia, profesionales sanitarios, el entorno hospitalario, en el proceso salud-enfermedad, así como en la eficacia o el buen desarrollo de los tratamientos y en la mayor cooperación del paciente, incluso de los familiares, en los procedimientos médicos. Además, se ha puesto de manifiesto que los profesionales, con la visita de los payasos de hospital, también tienen menos estrés, más satisfacción laboral, una mejor capacidad de escucha, mayor expresión y, en definitiva, una mayor calidad de interacción con sus pacientes. Por tanto, los payasos hospitalarios aportan, allá donde van, aspectos positivos como alegría, liberación de tensión, mejora del entorno y las relaciones, algo que influye directa y proporcionalmente en la mejora de la salud. De acuerdo con 2 estudios recientes de 2023, es recomendable que los hospitales pongan esfuerzo en incorporar las terapias de payaso, sobre todo en pediatría, porque está demostrada su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad, mejorando los resultados médicos sanitarios, entre otros. De acuerdo con otra investigación de 2024, también es fundamental que el discurso sobre las prácticas de cuidado de los payasos promotores de salud sea compartido con los gestores hospitalarios, con el objetivo de promover la calidad en las relaciones interinstitucionales. Desde el ámbito de la investigación, poco a poco también se avanza, porque ya existe una red internacional de investigación en clowning de la salud, que es una red dedicada al estudio científico de la intervención del clown en la salud. Además, tanta es la importancia del payaso de hospital que hay que apostar por su labor como lo hace la recién creada en 2024 Federación Española de Payasos de Hospital, para reivindicar la figura del payaso en la atención sanitaria, cuyo objetivo es el mismo que el que tiene la presente investigación. Y a modo de conclusión visual, muestro esta imagen de Ángel Rodríguez Idígora, reconocido humorista gráfico en el ámbito español y sensibilizado con el tema de esta investigación, que con su ilustración dedicada a los voluntarios de oncología pone en evidencia que hay algunos trabajos que son como para Superman, como el trabajo que hacen los payasos de hospital cuando consiguen cuidar a través del juego, la sonrisa, el arte y la creatividad, mejorando de alguna manera la salud de los menores hospitalizados. También, a modo de resumen visual, podemos decir que una nariz roja puede hacer navegar a un niño por el mar de la felicidad. Y es que, por último, quiero hacer un homenaje a esta poderosa herramienta que es una simple esfera roja, una nariz que sirve para curarse de risa. Y es que realmente es todo un arte que con una sencilla nariz roja, el payaso de hospital, con recursos lúdicos, creativos, teatrales, sea capaz de provocar tantos beneficios en los menores hospitalizados, sus pacientes y el contexto hospitalario. Aquí les dejo la bibliografía fundamental de este trabajo de investigación y bueno, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición y ante cualquier duda, sugerencia o pregunta sobre esta investigación, no duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias.